Bienvenidos mis queridos estudiantes, en el día de hoy tenemos un remake de un antiguo video que ya hice antes en mi canal, el nominativo y el acusativo. Comencemos. Primero que todo tenemos que saber qué es cada cosa para luego pasar a ver los ejemplos y finalmente los ejercicios. El nominativo es el sujeto de la oración. Miremos los ejemplos. Dyson kommt aus Kolumbien. Dyson es de Colombia, en este caso Dyson es claramente el sujeto de la oración. Pasemos al siguiente ejemplo. Wir lernen Deutsch. Nosotros aprendemos alemán. En este caso, wir es el nominativo de la oración porque ese es el sujeto. El otro ejemplo es ihr sprecht Italienisch. Ihr es el sujeto de la oración, por lo cual es el nominativo. Y eso significa ustedes hablan italiano. Ahora, ¿qué es el acusativo? Este es el objeto directo de la oración. Miremos algunos ejemplos. Ich kaufe einen Computer, yo compro un computador. Sie hat eine Frage, ella tiene una pregunta. Wir machen die Hausaufgabe, nosotros hacemos la tarea. Nótese que el objeto directo es aquel que está siendo directamente afectado por el verbo. Y en muchos casos corresponde a la idea de el qué de la oración. Antes de seguir los invito a suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de mi contenido nuevo. Cualquier pregunta se las responderé en los comentarios. Y continuando con el tema, ahora viene la declinación. Si no lo recuerdan, la declinación es un cambio en los elementos del alemán. Ya miraremos. En nominativo no se declina, ya que esa es la forma natural del alemán. Y en acusativo sí se declina. Vamos a analizar exactamente cómo esto ocurre. Vamos a mirar unos ejemplos. Ich komme aus Kolumbien, yo soy de Colombia. Claramente, ich no puede declinar porque está en nominativo, es el sujeto de la oración, así que está en su forma natural. Sie kauft einen Computer, ella compra un computador. En este caso, sí declina porque es el objeto directo de la oración y esto es acusativo. Pero exactamente cómo sucede esto, ya te lo muestro en las siguientes tablas. En alemán los pronombres personales, como en inglés, pueden declinar, artículos definidos, artículos indefinidos e incluso las preguntas en alemán que también pueden declinar. Algunas, no todas. Comencemos con los pronombres personales. Es de vital importancia que los estudiantes se aprendan estas tablas de memoria o por lo menos practiquen mucho hasta que las asimilen correctamente. Entonces, ich en nominativo pasa a ser mich, du, dich, er, ihn, sie, es, wir, uns, ihr, euch, sie. Más adelante les mostraré ejemplos concretos de cómo hacemos esto funcionar en una oración. Es importante destacar que en esta exploración algunos elementos no necesitan declinar. Sí van a cumplir la función de acusativo, pero igual no van a tener que declinar. Ahora miremos la declinación de los artículos definidos. Y sí, el único que cambia es el masculino, que pasa de ser der a ser den. Los demás se quedan exactamente igual. Por favor anoten esa tabla que es de vital importancia como la anterior. Para los artículos indefinidos pasa exactamente lo mismo, solamente el masculino va a declinar y es importante resaltar que el plural artículo indefinido no existe, por lo que se usa solo el sustantivo plural. En cuanto a las preguntas, wer en nominativo pasa a ser wenn en acusativo. Miremos los ejemplos. En nominativo, wer bist du? ¿Quién eres tú? Wer ist der Lehrer? ¿Quién es el profesor? Pero ya cuando lo usamos en acusativo sucede esto. Wen fragst du? ¿A quién le preguntas? Wen hast du gesehen? ¿A quién has visto? Y si lo analizamos muy de cerca, wer sería como quién y wen sería como a quién. En este tema, las preposiciones juegan un rol muy importante. Existen preposiciones que rigen acusativo sin importar la función de la oración, es decir, apenas veamos estas preposiciones debemos usar acusativo de inmediato. Estas preposiciones son bis, hasta, durch, a través de, entlang, a lo largo de, für, para o por, gegen, en contra,
contra, ohne, sin y a o alrededor de. Y ahora sí estamos listos para algunos ejemplos prácticos. Recuerden que también las preposiciones tenemos que aprendérnosla de memoria o hacer muchos ejercicios hasta que por fin lo integremos. Comenzamos con los ejemplos. Ich habe Blumen für dich. Tengo flores para ti. Ein Auto ist gegen einen Baum gefahren. Un carro se estrelló contra un árbol. Y sie sieht durch das Mikroskop. Ella mira a través del microscopio. Y por favor pongan mucha atención que después de cada una de estas preposiciones estamos utilizando acusativo. A continuación pasemos a los ejercicios a ver si prestaron atención. Aquí tenemos unas cuantas oraciones. Si quieren pueden pausar el video para que vayan haciendo el ejercicio. En un rato se los voy a mostrar cómo se hace todo esto. Así que 3, 2, 1 y voilà, aquí tenemos la solución. Cuéntenme en los comentarios cuántas respuestas buenas obtuvieron. Continúen aprendiendo alemán con el video del que se hizo este remake, que aunque tiene algunas cosas por mejorar, la verdad había quedado bastante bueno para aquel entonces. Y también les dejo esta lista de reproducción para que aprendan alemán de forma ordenada. Hasta la próxima y muchas gracias como siempre. Suscríbanse.